nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos 23 al 33. Dice así el texto: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Así pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Oramos. Señor, gracias te damos por esta tu palabra. Necesitamos, Señor, de el auxilio de tu Espíritu para acercarnos a ella en este momento, para comprenderla no solamente desde el punto de vista intelectual, sino también para comprenderla, Señor, desde el punto de vista espiritual. Ayúdanos a comprenderla, ayúdanos incluso para tener la disposición, más que para comprenderla, para obedecerla y ponerla por obra en nuestra vida. Que el mismo Espíritu, Señor, que la inspiró, sea el que ilumine nuestras mentes y corazones en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, basado en este capítulo, que en realidad me voy a centrar solamente en los versículos 31 al 33, es ya una serie de capítulos o toda una porción más extensa, donde, si recuerdan, precisamente nos habíamos quedado en el tema de la libertad cristiana. Todos estos últimos versículos y también abarcando todo el capítulo 10, pues toca el tema de la libertad cristiana en diferentes aristas. Así que vamos a estar prácticamente cerrando un tanto el tema de la libertad cristiana, aunque de alguna manera se va enlazando con lo que sigue también. He titulado este mensaje La libertad que transforma. Los cristianos evangélicos muchas veces nos jactamos de la libertad cristiana, de la libertad que tenemos en la gracia de Dios. Sin embargo, el primer mensaje que yo prediqué de la serie, basado en el capítulo 1 de 1 a los Corintios, eso hace ya unas cuantas semanas, ni siquiera sé cómo fue que lo pude recordar, se tituló Nuestra jactancia es Cristo. Si hay algo en lo cual nosotros nos podemos jactar, es solamente en Cristo. Pero a veces nosotros los creyentes olvidamos eso y nos jactamos de otras muchas cosas. Y a veces nos jactamos de la libertad que tenemos. Y es bueno que nosotros entendamos que como creyentes, como cristianos, si descansamos en la gracia y en el Evangelio de Cristo, somos libres, absolutamente. Eso es bueno. Es bueno que lo tengamos como un pilar en nuestra vida, en nuestro accionar, pero es que hay una línea muy fina entre lo que nosotros consideramos o debemos considerar como libertad cristiana y lo que se puede convertir en libertinaje. Y la línea es tan fina que hay principios que tenemos que conocer muy bien para saber cuándo estamos aproximándonos a violar esa
esa línea o cuándo hemos dado el paso y tenemos que entonces volver atrás. Porque hemos convertido la libertad en libertinaje. Sí, estamos seguros en que queremos huir con todas nuestras fuerzas del legalismo, aunque muchas veces también navegamos en las aguas del legalismo sin darnos cuenta. Cuando ponemos cuestiones, tradiciones, costumbres, métodos en el lugar que no le corresponde. Y entonces nos empezamos a convertir en legalistas. Así que la libertad cristiana es aquella que sabe cuál es el equilibrio o cuál es la línea que divide entre el legalismo y el libertinaje. Si somos sinceros, tenemos que admitir que en ocasiones tenemos dificultades al ejercer nuestra libertad. Si somos sinceros, aunque digamos somos libres en Cristo, muchas veces no sabemos hasta qué punto realmente estamos andando en esa llamada libertad cristiana. Por un lado podemos irnos al legalismo, como decía, por otro nos podemos ir al libertinaje, y esto es algo de lo cual nosotros debemos estar siempre, tenemos que tener precaución al respecto. La Biblia sí es explícita al mostrarnos ciertas acciones que no debemos practicar. Interesante, Manuel en la clase hablaba de aquel texto que dice: despojémonos de todo pecado y del peso que nos asedia. Y él hacía una distinción muy práctica entre pecado y peso. Sin embargo, nosotros, a veces sin darnos cuenta, añadimos a la lista de pecados que encontramos en la Biblia, que por cierto es bastante extensa, nosotros le añadimos más. Casi nunca le quitamos, sino que le añadimos. Cuando le añadimos, ¿cómo estamos actuando? Legalistamente. Cuando le quitamos, estamos actuando entonces libertinamente. Entonces fíjense cómo la línea es fina. Cuando nosotros vamos a la Biblia, voy a recordar algunas cuestiones que la Biblia define como pecado, y eso es inamovible. Si a usted no le gusta, arréglenselas con el Señor, pero el Señor dice que es pecado. Fue pecado ayer, es pecado hoy y seguirá siendo pecado mañana. Porque lo que define qué es pecaminoso o qué no es pecaminoso, recordemos, hermanos, no somos nosotros. No es mi interpretación de un texto. No es ni siquiera como otro maestro lo interpreta. No es como la cultura lo interpreta. No tiene que ver con una cuestión cultural o social. Es lo que el Señor ha establecido. Y en este caso no hay lugar a discusión. El Señor ya ha hablado al respecto y nosotros solo nos toca obedecer. Entre estas está el orgullo. El orgullo es pecado. ¿Cuándo? Siempre. La mentira es pecado. La violencia es pecado. El falso testimonio, hablar falsedades de otra persona, eso es pecado. Sembrar discordia entre hermanos, eso es pecado. La inmoralidad, cualquier clase de inmoralidad, es pecado. La avaricia, dice la Biblia, es un pecado. La ira es pecado. La ira que te domina, ¿verdad? Esa es pecado. Enojo, ahí están relacionados. La malicia, el desear mal a otros, eso es pecado. La maledicencia, hablar mal de otros, maldecir a otros, eso es pecado. El lenguaje vulgar, la Biblia lo define como pecado. Hay otros que son más evidentes aún. La idolatría, toda clase de idolatría es pecado. Las enemistades es pecado. Los celos, las disputas, las divisiones, las preferencias, cuando hacemos acepción de personas, eso es pecado. La envidia, la borrachera. Vale la pena notar, hermanos, que muchas de estas
acciones, actividades, motivaciones, como usted les quiera llamar, no se incluyen en las listas que circulan muchas veces en nuestra mente, a veces en las iglesias que más se manejan, mientras que se añaden otras. Por eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros estamos añadiendo y diciendo que algo es pecado cuando la Biblia categóricamente no lo dice. Por otro lado, hay ciertas cosas que específicamente se nos ordenan hacer una y otra vez, y que de alguna manera, cuando la Biblia nos exhorta a ello, es porque es la manera de contrarrestar esa inclinación pecaminosa que nosotros tenemos aun cuando seamos creyentes y aun cuando el Espíritu de Dios, dice la Biblia, mora, habita en nosotros. En Gálatas 5, 22 al 23, ahí se nos habla del fruto del Espíritu. Y la Biblia nos exhorta o nos manda a manifestar el fruto del Espíritu. En Primera de Juan 1 se nos manda a andar en la luz que hemos recibido. Se nos manda también en Primera de Juan 4 a amarnos unos a otros. Estos son mandamientos, no son opcionales. En Filipenses 4:8, por ejemplo, se nos manda a pensar en todo aquello que edifica. Son maneras en que nosotros como creyentes son como armas, son como herramientas espirituales que tenemos desde la palabra de Dios y del Espíritu de Dios para nosotros poder contrarrestar una inclinación pecaminosa con la cual nosotros sabemos que tenemos que lidiar todos los días. Y en este caso, como en el anterior, cuando Dios habla claramente, no hay lugar para controversia. Esto no hay manera de interpretarlo de otra manera. El listado que mencioné es pecado, siempre ha sido. Y lo otro que acabé de mencionar, la manifestación del Espíritu, el andar en la luz, el amarnos unos a otros, el pensar y alimentar nuestra mente con cosas que edifican, no es opcional, es algo que nosotros debemos incorporar a nuestra vida cristiana y nuestra manera de relacionarnos con Dios y con los demás. Ahora, si vamos al tema de la libertad cristiana, y vamos a 1 Corintios capítulos del 8 al 10, ahí nos vamos a encontrar con otras cuestiones que no son tan evidentes a la hora de decir, bueno, esto es bueno, esto es malo. Y aquí hay algunos ejemplos a la luz de la carta y del contexto de la carta. El comer carne sacrificada a los ídolos era uno de ellos. Y ahí había toda una lucha, bueno, ¿es bueno o es malo? ¿Está bien o está mal? ¿Es carne? Decían unos, como otra. Pero otros decían, sí, pero es que es carne sacrificada a los ídolos. Y ahí Pablo tiene que intervenir para que ellos supieran cómo actuar en base a su libertad cristiana. En el capítulo 9, él tocó otro tema que tenía que ver con la libertad cristiana también. Y era, como apóstol, si era permitido o no, si eran libres o no para tener una esposa. Porque también se estaba poniendo en tela de juicio eso. Y es tremendo porque es algo que hasta los días de hoy algunos siguen discutiendo. Hay grupos donde dicen, los líderes que presiden la iglesia no se deben casar. Y otros dicen todo lo contrario. Y es interesante que hay grupos de creyentes o iglesias que tienen como requisito cuando van a recibir a un pastor, le dicen, no puede ser casado, tiene que ser soltero. Y hay otros entonces que se van al otro extremo y dicen, no puede ser soltero, tiene que ser casado. Y usted dice, ¿y esto de dónde sale? Entonces, ¿qué hacer aquí? Otro tema que Pablo aborda es el de trabajar o no trabajar siendo apóstol. ¿Recuerdan? Algunos decían, no, el líder espiritual no puede trabajar. Pero otros decían, no, el líder espiritual sí tiene que trabajar. Y esto Pablo también lo aborda. ¿Cómo lo aborda? Sencillo, hermano. Si tienes la convicción de que esa carne que fuiste a comprar, aunque sepas que fue sacrificado a los ídolos, y tú tienes la convicción de que un ídolo nada es y no existe en el mundo, porque así es, y tu conciencia no va a sufrir por comerte la carne, cómetela y no pecas. Pero si te vas a sentir mal, mejor no la comas. Y si vas a hacer tropezar a otros, mejor no la comas.
Y ahí entonces Pablo da un consejo en cuanto a la libertad. Lo mismo con la esposa. Si quiere casarse, que se case. Bien puede. Y si no quiere casarse, que no se case. Bien puede. Es su decisión. Trabajar. Si quiere y puede trabajar, puede hacerlo. Y si quiere y puede dedicarse al ministerio a tiempo completo, puede hacerlo. Son cuestiones circunstanciales. Ahora, hay otras cuestiones que han surgido después de los días del Nuevo Testamento y que tal vez sean las que más nos interesan a nosotros, porque no sé, yo no creo que si usted va al Palí o al Guamo, usted se va a encontrar tal cosa como aquella carne fue sacrificada a los ídolos y esta no. Creo que hoy no tenemos, por lo menos en este contexto, no tenemos mucho problema con eso. Creo que lo demás de si se casa o no se casa, si trabaja o no trabaja, creo que eso también está resuelto también con nosotros. Pero hay otras cuestiones que han surgido después de los días del Nuevo Testamento, acerca de las cuales muchas veces no se ha dicho nada, o nosotros no tenemos una respuesta para ello. Los evangélicos, nosotros los cristianos, no siempre nos ponemos de acuerdo, ¿no? En todo. Y voy a tocar algunos aspectos. ¿Jugar ciertos juegos está bien o está mal? ¿Somos libres para jugar? ¿Somos libres para no jugar ciertos juegos? ¿Fumar? ¿Puedo fumar? ¿No puedo fumar? Para Spurgeon, el gran predicador británico, no había problema con fumar. Les cuento una anécdota, no para que salgan fumando de aquí, pero les voy a contar la anécdota de Spurgeon. Spurgeon llegó a ser el predicador más extraordinario de su época, el más conocido, un predicador connotado y un fiel predicador de la palabra de Dios. Pero Spurgeon tenía una convicción y eso nacía de lo que él interpretaba como libertad cristiana. Él creía que fumar tabaco no era un problema y él fumaba tabaco. En cierta ocasión se cuenta que él invita a un amigo, compañero, consiervo a predicar en su iglesia. Y aquel predicador parece que le había dado tantos consejos a Spurgeon que dijo, ya hoy yo la agarro por aquí. Y en el púlpito, creo que no debía haberlo hecho, no es ético, pero predicó en contra del fumar y puso el fumar como algo pecaminoso. Y predicó de ese tema. No debía haberlo hecho, creo yo. Spurgeon tranquilamente, cuando termina el sermón, iba a despedir el servicio. Él se paró para orar y después que oró dijo, ahora voy a mi casa y me voy a fumar un buen tabaco para la gloria de Dios. Porque era un hombre también de fuerte, ¿verdad? Pero un día, él ve un cartel que decía, fume tabaco Spurgeon, y hasta ese día Spurgeon siguió fumando tabaco. ¿Qué tal el bailar? ¿Qué tal el vestirse o peinarse a la moda? Etcétera, etcétera, etcétera. Usted puede añadir muchas cosas ahí. ¿Es eso cuando decimos está bien o está mal? Este hermano me dice que está bien, mi papá me dice que está mal. ¿Qué hago? Y no encuentro un texto en la Biblia que me diga ¿está bien o está mal? Explícitamente. Bueno, vamos a versículos 31 al 33. Voy a leerlo otra vez. Con estos versículos creo que es suficiente para entender y amarrar todo el tema de la libertad cristiana. Quiero que entren aquí y pongan aquí todo lo que he mencionado y otras muchas cosas para las cuales a veces no tenemos respuesta. Si pues, versículo 31, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el del mundo, para que sean salvos. Entonces, dos cosas que estos versículos nos enseñan para nosotros saber cómo proceder ante situaciones, circunstancias dudosas, donde no sabemos qué hacer con nuestra libertad cristiana. Número 1, versículo 31. Nuestra libertad debe glorificar a Dios.
Si cuando nosotros procedemos en nombre de la libertad cristiana no estamos glorificando a Dios, ahí hay una alarma importante, un freno. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué entra ahí? Cualquier cosa que usted vaya a hacer, cualquier acto, cualquier proceder, cualquier decisión a tomar, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que esta es la primera y la más grande norma. Y esta no nos va a permitir equivocarnos a nosotros, hermanos. Va a trabajar en conjunto, por supuesto, con el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Va a estar en armonía incluso con nuestra conciencia, si nuestro propósito es la gloria de Dios con todo lo que hacemos. ¿Puedo con mi trabajo, con mi negocio, glorificar a Dios? ¿Puedo hacerlo? Entonces, lo hago. Con mis estudios, ¿puedo glorificar a Dios? Entonces, cuando usted está en medio de un examen, usted es un estudiante, y a usted le han dicho que el fraude es pecado, pero usted no lo tiene muy seguro, y le llega el momento para hacer fraude, usted dice, ¿puedo glorificar a Dios haciendo fraude? Y usted se va a responder. ¿Lo que hago con mi tiempo libre glorifica a Dios? Puede ser que yo tenga un trabajo decente y yo haga muchas cosas que están bien y estoy convencido, pero hay un momento donde yo me quedo, tengo tiempo libre, tengo tiempo ocioso. Ahí también sigo estando delante de Dios. Y otra vez la pregunta es, ¿lo que estoy haciendo con mi tiempo libre honra a Dios? ¿Puedo decir gracias, Señor, por este tiempo libre que tengo y por esto que estoy haciendo? Si lo puedo decir libremente, adelante, porque estoy dando gloria a Dios. ¿Qué tal mis relaciones? La manera en que me estoy relacionando con mi esposo, con mis hijos, en mi centro de trabajo, con mis compañeros de estudio, con mi vecino. La manera en que yo estoy llevando a cabo mis relaciones, puedo decir gloria a Dios por mis relaciones. Gloria a Dios, Señor, por la manera en que estoy lidiando con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. ¿Qué de mis hábitos? Lo que como, mis entretenimientos, hay que pasarlo también por ese filtro. Puedo decir gloria a Dios, Señor, por este plato que me estoy comiendo, por esta bebida que estoy tomando. Si usted puede dar gloria a Dios libremente, pues proceda. Cuando nos hacemos estas preguntas, el Espíritu Santo traerá la palabra de Dios a nuestra mente. Y Él usará la palabra que conocemos, la que escuchamos un día en un mensaje, las alabanzas que hemos escuchado. Él va a usar la palabra, esa palabra que nosotros conocemos, Él la va a usar. Y va de alguna manera a traer convicción a nosotros si lo que estamos haciendo agrada a Dios o no. Porque estamos hablando de cosas que no son explícitas. Las que son explícitas no hay que ir más allá. Si nos percatamos según este principio, podemos glorificar a Dios en casi todo lo que hacemos, ¿sí o no? Entonces se trata de lo que hacemos, pero también se trata de por qué lo hacemos. La motivación. Se trata de cómo lo hacemos. También se trata de para qué lo hacemos. Y yo diría que hasta dónde lo hacemos. Y ahí usted puede sacar conclusiones prácticas. Por eso cuando alguien me pregunta, ¿es malo bailar? Depende. Depende qué baile, cómo lo baile, con quién lo baile, dónde lo baile, qué escucha cuando baila. ¿Se da cuenta? Si en todas esas preguntas usted puede decir, gloria a Dios, baile.
Nuestra libertad, en segundo lugar, debe glorificar a Dios propiciando la salvación de los pecadores. Versículos 32, 33, ya lo leí. Vuélvalo a leer ahí, despacio. Hermano, nosotros propiciamos la salvación de los pecadores cuando nuestra conducta no pone tropiezo a los demás. Y Pablo habla de judíos, habla de gentiles y habla de la iglesia del Señor. Ahí está resumiendo a todos los seres humanos de este planeta. Judíos, ¿quiénes son? De la nación de Israel, los judíos. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos. ¿Y la iglesia qué es? El conjunto de creyentes en todos los lugares que está concebido por o integrado por judíos y por gentiles, todos los que han creído. Esa es la iglesia del Señor. Y por eso Pablo habla de judíos y de gentiles, porque es que la iglesia de Corinto, como casi todas las iglesias del Nuevo Testamento, estaban compuestas de judíos y de gentiles. Y aquí Pablo está diciendo, eres libre en Cristo, sí, eres libre. Pero asegúrate de que tu libertad en primer lugar glorifique a Dios. Y asegúrate de que tu libertad en segundo lugar tenga en cuenta a los demás. Y aquí a mí me viene a la mente cuando le preguntan a Jesús. Y Jesús le dijo, este es el resumen de toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. En ellos se resume toda la ley y los profetas. Y aquí estamos prácticamente yendo al mismo punto. Si lo que hacemos glorifica a Dios y lo que hacemos hace bien al prójimo, adelante. Propiciamos la salvación de los pecadores cuando sacrificamos nuestros derechos y preferencias por su causa. Miren lo que dice el versículo 24, precisamente del capítulo 10. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No sé aquí, pero en Cuba había un eslogan que aparecía por todos lados que decía, lo mío primero. No sé dónde salió eso. No sé cuál es el origen. Pero la Biblia enseña lo contrario. Primero Dios, segundo mi prójimo y luego yo. ¿Qué pasa? Que como que nosotros somos por naturaleza seres egoístas y ya vimos que el egoísmo y el orgullo es un pecado. Y nosotros tenemos que estar luchando con ello constantemente. Y el Espíritu de Dios y la palabra están obrando en nosotros. Y la lucha, y casi siempre el nacer de cualquier tipo de inclinación pecaminosa viene de ahí. Del orgullo, de ponernos a nosotros en primer lugar, sin pensar en los demás. Y del egoísmo, que prácticamente son dos hermanos gemelos. Miremos otro ejemplo en la propia carta de cómo usar nuestra libertad para propiciar la salvación de otros. Primero los Corintios 7, versículo 16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Está hablando de un matrimonio mixto, donde uno es creyente y el otro no, sea el hombre o sea la mujer. Y Pablo está yendo al punto de, siempre que dependa de ustedes, hagan todo lo posible, los creyentes, por no separarse. Porque ¿qué sabes tú si harás salvo a tu esposo o tu esposa que no es creyente? Claro, nosotros no salvamos a nadie, tenemos que entender la expresión aquí. Nosotros no salvamos a nadie, pero nosotros sí podemos o ser de piedra de tropiezo para que las personas se acerquen a Dios, o todo lo contrario, o allanar el camino. Y ahí es donde está apuntando Pablo con este principio. En otros lugares de la Biblia, por ejemplo, voy a leer en 1 de Pedro 3, versículos 1 y 2, dice, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí Pablo entonces está yendo al orden divino y decía, en el orden divino, hombre y mujer son iguales, pero hay un orden. Y en el orden, para que no estén peleando la vida entera, el hombre es el líder y la mujer debe someterse al liderazgo del hombre. Pero
el hombre tiene que ejercer el liderazgo en amor. Y la mujer entonces se sujeta también en amor. Cuando uno de los dos no procede, o viene el machismo, o viene entonces la rebeldía. Los dos extremos que hemos tristemente visto y seguimos viendo en la sociedad, porque hombre y mujer se pelean el uno al otro, y es una lucha encarnizada, porque no se tiene en cuenta la palabra de Dios y los principios de la palabra de Dios. Ser insensibles y hacer lo que nos guste sin importar quién resulte herido no glorifica a Dios y por supuesto tampoco propicia la salvación del pecador. Entonces cuando usted diga, sí, yo soy libre, sí, pero pregúntate, ¿glorificas a Dios? Segundo, vuelve a preguntarte, ¿estás pasando por encima de alguien haciendo uso de eso que tú llamas tu libertad? Porque si tal vez pasaste por la primera prueba y dijiste, creo que no ofendo a Dios con esto, pero cuando reflexionas un poco más, te das cuenta que estás hiriendo al que está a tu lado, que los estás haciendo sentir mal, que lo estás atropellando, entonces no estás glorificando a Dios. Esto no significa que hay que renunciar a la verdad. Esto no significa que hay que renunciar a los valores y a los principios bíblicos. Porque si tenemos que poner en una balanza, glorifico a Dios para hacer sentir bien a la persona que tengo al lado, renunciando entonces a los principios bíblicos, entonces ya ahí sí gana la primera. ¿Me explico? Porque no siempre podemos estar de acuerdo con todos. No siempre podemos hacer sentir bien a todos. Pero siempre debemos esforzarnos por hacer lo posible, por hacerle sentir bien. Que no sea el poner nuestro orgullo primero, nuestras preferencias primero, pasando por encima del resto, pasando por encima de los demás. Y en esta era de lo mío primero, la fórmula de Pablo pone la nota discordante y pone a Dios primero y al prójimo primero. No soy yo primero. Cuando el hacer el bien a otros es una prioridad en nosotros, desarrollamos un corazón de siervo que agrada a Dios. Pensemos en eso. Nuestras sociedades fueran muy diferentes si las personas pensaran más en el otro. ¿Verdad? Los jefes de empresa fueran mejores jefes de empresa si pensaran en sus trabajadores. Y los trabajadores fueran mucho mejor obreros si pensaran en su jefe y en el resto, en sus compañeros. Pero como cada uno está pensando en sí mismo, entonces la lucha continúa y seguimos dañándonos unos a otros. Y si eso se trae al marco de la familia, y si eso se trae al marco de la iglesia cristiana, imagínense. Entraríamos en el punto donde estaban los Gálatas, donde dice Pablo, tengan cuidado, la manera en que se están tratando y que se están conduciendo, que no terminen devorándose unos a otros. Porque cada cual está pensando solamente en sí mismo. Y a veces eso pasa en la iglesia cristiana. Cada ministerio es un ente aparte. Cada líder un ente aparte. Cada creyente un ente aparte. Cada uno anda buscando sus propios intereses. Y eso no procede, no funciona en la iglesia de Cristo. Los cristianos que aman al Señor con todo el corazón, alma y mente, como decía el Señor nos exhorta, y que aman al prójimo como a sí mismo, harán todo lo posible para agradar a su Señor y por allanar el camino al cielo para que aquellos que nos rodean y que no son seguidores de Cristo puedan entonces serlo en un futuro. También buscarán con determinación edificar al pueblo de Dios con su conducta, porque cuando Pablo, y ya estoy prácticamente cerrando, cuando Pablo en el versículo 33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Cuando nosotros vemos el término salvación, casi siempre pensamos en la persona que no conoce del Evangelio para que se salve. Y eso está bien. Entra dentro de este contexto, de lo que Pablo estaba diciendo. Pero también la salvación es la vida cristiana, lo que nosotros llamamos la santificación.
Por lo tanto, ahí también se aplica. No solamente es que estoy haciendo para no obstaculizar el camino de los no creyentes, de esos que son mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis vecinos, para que se acerquen al Evangelio de Cristo, sino también como yo estoy procediendo con mi hermano. Cómo yo estoy procediendo para que yo no sea un freno para que mi hermano viva la vida cristiana, se desarrolle como creyente. Y aquí hablo a los líderes directamente. Estamos siendo nosotros un canal para que mi hermano se pueda desarrollar, pueda descubrir sus dones y no tenga obstáculos para servir en la iglesia, o soy yo un freno. ¿Soy yo alguien que motiva a los demás, que los ayuda a caminar la vida cristiana sin obstáculos? ¿O soy alguien que voy poniendo obstáculos por el camino porque lo que me interesa es que se hagan las cosas a mi manera, a mi forma, como me gusta a mí? Así no funciona la iglesia cristiana. Pero cuando yo estoy pensando no solamente en mí, sino en los demás, y yo soy un maestro, no estoy pensando en cómo me gusta dar la clase, sino que yo incluso estoy pensando en cómo recibir retroalimentación de mi clase, de mis hermanos, para que la clase sea más enriquecedora para todos. Porque se trata de todos. Cuando yo estoy dirigiendo un culto, ya no se trata de cómo me gusta a mí hacerlo, sino que me interesa de cómo todos se pueden formar parte de ese culto y que se sientan involucrados en la adoración. Y así a la hora de escoger las alabanzas, así a la hora de hacer una liturgia o de construir la liturgia del culto. Estoy pensando en agradar a Dios y estoy pensando en cómo agrado a Dios, también agradando a los hermanos en el proceso. Y de esa manera entonces no estoy diciendo obstáculos. Estos principios constituyen una aplicación del mandamiento de amar a Dios y al prójimo. Toda la conducta cristiana debe ser para la gloria de Dios. También debe de edificar a la iglesia de Dios al conducir a unos al nuevo nacimiento en Cristo y a otros a la madurez cristiana. Por eso no puede haber tal cosa como que no hay espacio en la iglesia para que alguien sirva y se desarrolle. No. Si no estás sirviendo y no te estás desarrollando en tu vida cristiana, no es porque no hay espacio, es porque tú no quieres. Pero los que estamos sirviendo, los que estamos guiando todo el proceso, los que estamos frente a ministerio, los que estamos coordinando áreas de ministerio, sí siempre tenemos que estarnos haciendo esta pregunta. ¿Están los mecanismos creados? ¿Estoy yo atento para que los hermanos puedan desarrollarse o estoy yo poniendo tropiezos? Y eso es algo que yo también tengo que preguntarme una y otra vez. Los cristianos deben evitar todo comportamiento que pudiera ocasionar tropiezo a los demás, ya sean judíos, gentiles, la iglesia de Dios. Entonces podemos hacer 3 preguntas para determinar lo que hemos de hacer en caso de que se nos presenten actividades dudosas en la vida. En ese actuar cotidiano, donde no siempre estoy seguro de cómo proceder. Estas son las 3 preguntas y con ellas termino. ¿Servirá para glorificar a Dios? Si la respuesta es sí, un paso adelante. ¿Ofenderá a otras personas? Si la respuesta es no, ahí entonces tengo que preguntarme, bueno, ¿les estoy ofendiendo porque no les estoy teniendo en cuenta, porque estoy imponiendo mis intereses, o les estoy ofendiendo porque ellos se ofenden con la verdad de Dios? Porque son 2 cosas distintas. Porque tampoco la iglesia es un lugar para entretener a la gente. Este no es un lugar para que la gente se sienta cómoda. Este es un lugar para que la gente escuche la palabra de Dios y sean transformados por la palabra de Dios. Y en ese proceso a veces hay incomodidad, pero que la incomodidad no sea generada porque alguien te está haciendo sentir mal. Si es una incomodidad generada por la palabra de Dios, bendita incomodidad. Pero sí debemos asegurarnos de si nosotros no estamos ofendiendo a las personas, porque le estemos siendo obstáculo con nuestro carácter, con nuestras decisiones sin tenerles en cuenta. Y la última pregunta, ¿traerá beneficio y edificará a otros?
Porque puede ser que en ese actuar yo me esté sintiendo muy bien, pero tal vez yo estoy haciendo sentir mal a otros. Tal vez yo me siento muy realizado, pero tal vez no esté edificando a otros. Por lo tanto, me debe interesar glorificar a Dios, pero en ese proceso de glorificar a Dios, me debe interesar que yo no esté ofendiendo y atropellando a otros. Como le decía a un hermano hace ya un tiempo, un hermano muy impetuoso, y él se frustraba porque no podía cumplir sus metas, sus proyectos ministeriales, y yo le decía, mira, creo que hay un problema, tienes muy buenas metas, tienes muy buenos proyectos, pero estás procediendo de una manera muy agresiva, muy apresurada, y en el proceso estás pisando a otros. ¿De qué te sirve alcanzar tus proyectos si estás dañando a tu hermano? ¿De qué te sirve lograr lo que querías lograr si en el proceso no edificaste? Y al final no terminaste dando la gloria a Dios. Cumpliste una meta, alcanzaste el número, pero no edificaste a la iglesia. Y por lo tanto no honraste a Dios. Porque no son números, no son cosas, son personas. Y más que personas, son tus hermanos en Cristo por los cuales debes velar, antes que alcanzar cosas. El Señor nos ayude a proceder con libertad cristiana en todas las cosas, glorificando a Dios, pero edificando a la iglesia del Señor.